Vamos entonces a compartir pantalla y a iniciar donde quedamos la vez pasada con nuestra competencia. ¿Logran ver mi pantalla? Ay, ¿de qué está esto? Listo, habíamos quedado entonces la vez pasada. Sí la veo, sí la veo. Ok, sí, perdón. Listo, habíamos quedado en nuestra clase pasada en los impactos ambientales de las fuentes de generación de energía, en este caso de las energías renovables. Entonces decíamos que, por ejemplo, que cuando se habla del medio ambiente, pues normalmente se hace referencia a todas las interacciones existentes entre los seres vivos, los ecosistemas del planeta Tierra, los recursos naturales disponibles, los seres humanos y los comportamientos sociales de la humanidad. Es importante resaltar también que toda la acción humana genera un efecto sobre el medio ambiente. Y estos efectos pueden ser considerados positivos o negativos dependiendo de si dichas acciones contribuyen a la mejora de la calidad en el medio ambiente o si al contrario generan un deterioro del mismo. Entonces, el impacto ambiental se define como el efecto sobre el equilibrio del medio ambiente de una o varias acciones realizadas por el hombre. Las actividades más comunes de los sectores económicos en nuestra sociedad y que permiten mantener un nivel de calidad de vida para los habitantes del planeta son la producción de bienes y servicios, extracción de materias primas, transporte, generación de electricidad, construcción de vías, construcción de vivienda, entre muchas otras. Entonces, estas actividades generan impactos considerables en el medio ambiente, de tal forma que se ha roto el equilibrio ambiental y los efectos sobre los ecosistemas y la salud de las personas se ha ido deteriorando. Debido a lo anterior, muchos gobiernos y organizaciones han trabajado en desarrollar normas y herramientas técnicas que permiten el desarrollo y operación de las actividades económicas sin afectar o logrando un mínimo de afectación al medio ambiente. En el caso colombiano, actualmente el país cuenta con un marco político y normativo que tiene como objetivo principal reducir los impactos ambientales de las actividades económicas y productivas que soportan el desarrollo económico del país. Entonces, para implementar y reforzar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, en el año 2018, el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, o sea, COMPES, promulgó la política de crecimiento verde en el documento COMPES 3934, donde se establecen 5 ejes estratégicos. Entonces, la clasificación de los impactos ambientales se establece de acuerdo al medio, determinado por los efectos producidos en gran parte por las actividades económicas y productivas de la sociedad. Entonces, la cantidad y el tipo de impactos ambientales dependen directamente de las actividades que desarrolla la empresa para producir los bienes y servicios. Es decir, la exploración de petróleo tendrá un impacto diferente en cantidad y afectación a los provocados por una empresa que se dedica al lavado de automóviles. Así que para identificar los impactos ambientales se debe tener en cuenta que en relación entre los seres humanos
y la naturaleza existen los medios o factores ambientales en los que puede existir afectación ambiental. Entonces, para este caso tenemos las afectaciones que están en el medio abiótico, en el medio biótico y en el medio socioeconómico. Entonces, el medio abiótico son los elementos de un ecosistema que no tienen vida, pero son necesarios para su equilibrio y subsistencia. Algunos de ellos son el agua, el aire, los minerales del suelo, la luz y el calor. En el medio biótico pertenecen los seres vivos que hacen parte del ecosistema, incluido el ser humano. Algunos de ellos son los microorganismos, las plantas, los animales, pues el suelo, los animales que viven dentro del suelo. Y en el medio socioeconómico lo constituyen las condiciones sociales, culturales, históricas y económicas de una comunidad. Entonces, la extracción de las principales fuentes de energía y el proceso de generación de electricidad son actividades que más generan impacto ambiental y por lo tanto existen normativas específicas para disminuir los efectos negativos sobre el medio ambiente. Pero los impactos ambientales más significativos de las fuentes de generación de energía eléctrica, dependiendo de la tecnología, son, en este caso, las termoeléctricas, las cuales incrementan la concentración de gases contaminantes en la atmósfera debido a que en los procesos de generación se producen óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno cuando utilizamos pues el carbón. Incrementa también la concentración de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono. Alteran el hábitat natural de los recursos hidrobiológicos por el uso de los cuerpos de agua como medio de refrigeración en los procesos de generación al alterar la temperatura del agua. Contaminación química del agua por vertimiento de aguas residuales, en este caso industriales, que llevan aceites, grasas, metales, ciertas sales, lo cual resulta que son el producto de procesos de tratamiento de agua por calderas, para calderas, lavado y mantenimiento de los equipos. También se ve afectada la vegetación debido al material particulado asociado a la operación y aumento de la temperatura en sus alrededores. Son las termoeléctricas. También tenemos las hidroeléctricas, lo cual también conlleva a un aumento de la concentración de material particulado debido a la preparación y adecuación del terreno, pues en su construcción. El aumento en la concentración de gases debido al uso de maquinaria pesada en el mismo proceso de construcción de la hidroeléctrica, la alteración del paisaje debido a la infraestructura como la represa, cuartos de máquinas y edificios para mantenimiento y oficina. También se ven alterados los cuerpos de agua debido a movimientos de tierra y desvío de cauces. En muchas partes pues van a tener sequía porque mucha agua estancada. Alteración en el ecosistema de las aves debido a las torres de transmisión de electricidad, y también se ve afectada lo que es la fauna piscícola al crear competencia entre las especies que prosperan en el embalse y las que son propias del afluente. Otros generación de energía que tienen mucho impacto ambiental son los parques eólicos. También en su construcción generan material particulado, aumenta la concentración de gases por la maquinaria, alteración de los cuerpos de agua debido al movimiento de la tierra, los deslizamientos, pérdida de capas orgánicas del suelo por remoción de tierras, cambios en el uso del suelo, alteración del ecosistema de las aves debido a los aerogeneradores. Pues en Noruega, que es el país que más aerogeneradores tiene, tuvo muchos problemas ambientales con respecto a las aves marinas, porque ya que los noruegos lo tienen en el Mar del Norte. Entonces tenemos lo que es la evaluación del impacto ambiental. Como nosotros, después que sabemos todo lo que pasa al supuestamente, entre comillas, tener energías limpias, que no son tan limpias, ya nos estamos dando cuenta,
Em, ¿Cómo podemos medir eso? Habíamos dicho la clase pasada que los paneles solares también producen contaminación, porque recuerden que los paneles solares no son eternos, ellos se degradan, también y en su momento hay que desecharlos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esos desechos? En Noruega tienen problemas con las aspas de los aerogeneradores porque se dice que con ellas no se puede hacer más nada, o sea, hay que desecharla y es algo que tienen. Una vez vi un video donde tenían toneladas de eso almacenado y no sabían qué hacer con eso. Los paneles solares también, o sea, ya después que hay unos que vuelven como a utilizar ciertas partes, pero hay otras que no tienen uso. Ahí se va convirtiendo en lo que llaman la chatarra electrónica. Entonces, para la evaluación del impacto ambiental, es una herramienta que permite a las empresas, primero, identificar los aspectos e impactos ambientales que pueden ocurrir por la construcción de un proyecto, estimar cuantitativamente en dinero la afectación de uno de los impactos y crear indicadores para el seguimiento, planificar las acciones necesarias para la prevención y o corrección de los deterioros ocasionados al medio ambiente, potencializar los impactos ambientales positivos del proyecto. También se debe gestionar y hacer seguimiento a los planes de acción para la mitigación de los impactos ambientales. También obtener por parte del Estado la aprobación de la licencia ambiental para la ejecución del proyecto en caso de ser requerida. En Colombia, la entidad encargada del otorgamiento de licencias ambientales se denomina Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o ANLA. Miremos un videillo. ¿Logran ver el video, mi pantalla? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, es la encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con las normativas de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Actuamos en todo el territorio de Colombia y nos corresponde evaluar las solicitudes de licencias, permisos y trámites ambientales en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, agroquímicos y proyectos especiales. Actuamos por procesos, los estratégicos que dan lineamientos, los misionales la razón de ser de la entidad y los de apoyo que facilitan la operación de la ANLA. Todos son sujetos a control, evaluación y mejora continua. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 5 procesos misionales que son nuestra razón de ser. 2 de estos corresponden al proceso de evaluación, ya sea de licencias ambientales o de 45 permisos y trámites que tiene a cargo la entidad, que son solicitudes hechas por nuestros usuarios, personas naturales o jurídicas. Las evaluaciones y trámites se adelantan mediante un efectivo y riguroso análisis, a partir del cual se toman 3 tipos de decisiones: otorgar, negar o archivar la solicitud cuando no hay suficiente información para tomar una decisión. Cuando la licencia, permiso o trámite ambiental es otorgada y el proyecto, obra o actividad ha iniciado, son activados otros 2 procesos misionales: seguimiento de licencias y seguimiento de permisos y trámites ambientales. Este se adelanta en todo el territorio nacional y le corresponde verificar el cumplimiento de las obligaciones definidas en la licencia ambiental o permiso otorgado. Los incumplimientos detectados en el proceso de seguimiento o evaluación motivan el inicio de nuestro 5º proceso misional. Actuaciones sancionatorias.
El propósito de este proceso es investigar, imponer medidas preventivas o sancionar si hay responsabilidad frente al incumplimiento de la norma o acto administrativo de vigilancia y control de licencias, permisos o trámites ambientales emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Somos autoridad, somos eficacia, eficiencia y efectividad. Somos la mejor autoridad ambiental del país. Bueno, ahí podemos ilustrarnos de qué hace la ANLA. Entre uno de los tantos misiones que tiene la ANLA. Entonces también ya sabemos cuáles los impactos ambientales, entonces debemos hacer la elaboración para la evaluación del mismo. Para lo cual tenemos el primer paso, que es el proceso de tamizado, que consiste en la caracterización del proyecto de forma integral, analizando las actividades a desarrollar durante todas las etapas, o sea, construcción, operación y cierre. Posteriormente se procede a realizar la identificación y determinación de cada uno de los impactos ambientales que el proyecto puede ocasionar. Seguido pasamos al proceso de selección. En esta etapa se establecen los límites del proyecto y se seleccionan los impactos ambientales más significativos y se eliminan los impactos que tienen efectos mínimos para el ambiente. Después seguimos con la evaluación de impacto y mitigación, o sea, qué tanto podemos dañar y cómo podemos mitigar todo eso. Entonces consiste en la realización de un análisis detallado de los impactos ambientales en todos los medios. Se procede a realizar la cuantificación de los impactos tomando como base las condiciones actuales del medio y se establece una línea base para el seguimiento. Cuarto, manejo de impacto. En esta etapa se realiza la planificación de las acciones a ejecutar durante todo el ciclo de vida del proyecto y se determinan los indicadores para el cumplimiento de las medidas de reducción de impactos negativos. Informe de EIA. Consiste en recopilar toda la información de las etapas anteriores y condensarlas en un solo documento estructurado, de tal forma que se expliquen las características del proyecto y los resultados del análisis en cada una de las etapas anteriores. Revisión y licenciamiento. En esta etapa se radica la solicitud ante la autoridad ambiental para el estudio y revisión de los documentos y posterior otorgamiento de la licencia ambiental. O sea que antes de pedir la licencia debemos evaluar qué es lo que nosotros podemos dañar y cómo lo vamos a mitigar. Por último tenemos el monitoreo. Una vez sea aprobada la licencia ambiental, el proyecto puede iniciar sus actividades. Durante la etapa de monitoreo se debe asegurar que las medidas de mitigación y los planes de contingencia son aplicados correctamente y se gestionan los impactos ambientales negativos ocasionados por el proyecto, además de registrar toda la información y documentación para ser revisada por la autoridad ambiental. O sea, se está haciendo la obra y debe haber alguien por ahí documentando todo lo que va pasando. Debido a todo eso que nosotros hemos dicho, todos los impactos ambientales que hemos desarrollado, pues cuando hablo desde el ser humano, a través de nuestro desarrollo, hemos causado a través de nuestro desarrollo, pasa algo, y es lo que estamos viendo en la actualidad, que nuestro hermoso planeta está cambiando de clima, y entonces producto de nuestra irresponsabilidad en el manejo de los impactos en el ambiente, y resultado que es el cambio climático. Entonces, cuando se habla del medio ambiente y se quiere describir las condiciones naturales del entorno asociadas a un lugar específico, es necesario entonces incluir en dicha descripción el tiempo atmosférico o meteorológico,
el cual se define como el valor en el tiempo de la temperatura, la presión, el viento, la humedad y las precipitaciones. El valor de estas variables cambia con el tiempo y depende en general de la radiación solar y la composición atmosférica. Estos factores a su vez dependen de la latitud, la altitud, orientación del relieve, continentalidad, o sea, la distancia al mar, y las corrientes oceánicas. El valor promedio de cada una de estas variables tomadas en lapsos de tiempo relativamente largos, 30 años o más, se conoce como clima. Hace poco ya se sabe que el hombre puede interferir sobre el comportamiento del clima de una manera probabilística. No es que realmente si lo hace va a ocurrir. Y pasó, no sé si muchos han escuchado, la guerra entre Irán y Occidente, en este caso pues Estados Unidos e Israel, donde Irán destruyó una base estadounidense que se sospechaba controlaba cierta parte el clima en ese territorio. Y a la casualidad que hace como 20 años no llovía en Teherán, apenas destruyó la base, a los 2-3 días empezó a llover. Y sí se puede, porque pueden lanzar ciertos químicos a la atmósfera y en cierta medida pueden o causar lluvia o sequías. Era un mito, pero todavía está la probabilidad de que eso pase, pero lo cierto es que apenas destruyeron la base empezó a llover. Entonces, a pesar de ser un promedio, ya entramos dentro de lo que es la estadística, el clima también experimenta cambios naturales en la magnitud de sus variables. Cuando estos cambios no son debidos a factores naturales, sino a efectos de la actividad humana, se habla de cambio climático. Entonces, según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC, el cambio climático es la variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio y o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. Además, la Convención Marco de las Naciones Unidas dentro del cambio climático, Naciones sobre el cambio climático, en su artículo 1 define el cambio climático como cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global, lo que acabo de decir, y que suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo largo. Entonces, como el clima se define como un promedio de largo plazo, en este caso 30 años, comprobar la teoría del calentamiento global tomó varias décadas y muchas discusiones sobre las causas y los efectos del cambio climático. Entonces, ¿por qué finalmente la comunidad científica acepta como un hecho la existencia del cambio climático y sus consecuencias? Se encuentran tres principales efectos. El primero, aumento de la temperatura global. Como lo indica el IPCC, el aumento de la temperatura es un hecho irrefutable y numerosos cambios observados desde la década de 1950 no han tenido precedentes en los últimos decenios. A escala mundial, la temperatura de la superficie terrestre ha tenido un incremento promedio de 0.8 grados desde 1880. Hasta hoy se estima un aumento de 0.6 y entre menos 0.6 y 0.6, como se muestra en la siguiente figura. Bien, esta figura desde menos 0.6 por acá hasta 0.6 que está por acá. Efecto 2, aumento del nivel del mar.
A escala mundial, el nivel global del mar ha tenido un incremento promedio de 19 centímetros, desde 1901 hasta 2010. Y se estima un aumento entre 40 y 63 centímetros en los próximos 80 años de continuar la tendencia actual. De hecho, 63 centímetros, si sube, parte de Cartagena desaparece. El efecto 3 es la pérdida de cobertura glacial. No podemos notar, el compañero que vive en Manizales puede ver que todas las mañanas, cuando está el día despejado, hay cielo despejado que se puede ver desde el cable, se ve el Nevado del Ruiz. En muchas partes de la ciudad podemos observar que está una cosita pequeñita ahí. De resto, pues, bueno, hasta cuando yo fui hace 15 años, de resto, pues no hay. Entonces, los análisis del IPCC 2013 indican que desde mediados del siglo XX la extensión del manto de nieve del hemisferio norte ha disminuido. Los deshielos no solo han afectado al Ártico, sino también a las zonas frías y los hielos perpetuos que se hallan en las zonas altas de montañas y volcanes. Pues lo que acabo de decir. La cobertura de los glaciares montañosos y la nieve ha disminuido en ambos hemisferios. Solo en el norte, el área máxima cubierta por hielos estacionales se ha reducido cerca del 7% desde 1990. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta se ve desde fundación. Y ahí se ve un piquillo por ahí, no se ve mucho cuando el cielo está despejado. Causas. En cuanto a las causas del cambio climático, actualmente hay un acuerdo de la comunidad científica en atribuirlas al aumento de la concentración en la atmósfera de gases como el dióxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno y otros conocidos como gases de efecto invernadero. Entonces, para todo existe. El hombre pues ha empezado a mirar a ver cómo hace, no es revertir, sino mitigar el cambio climático, y se ha creado ciertas soluciones, en este caso soluciones tecnológicas. Entonces, según el IPCC 2007, la sociedad puede adecuarse al cambio climático y sus impactos por medio de estrategias de adaptación, mitigación y geoingeniería. Las estrategias de adaptación son necesarias porque el cambio climático natural es impredecible y no puede evitarse, y ante esas circunstancias es un hecho que las acciones preventivas son más efectivas y menos costosas que las correctivas. Por ejemplo, para el nivel del mar, se dice pues que las edificaciones no las ponga, pues eso siempre se lo dicen a la gente y la gente nunca lo hace, que no construya cerca al mar, que se aleje, o en su defecto coloque una barrera. Lo mismo con los humedales, que no tale, mire que aquí talaron, no tale la vegetación nativa. Por ejemplo, por acá que se utiliza, las personas pues talan el manglar, ¿sí? Supongamos que este sea un manglar, y el manglar lo que hace es que retiene muchas veces el agua. O sea, no es que muchas veces retiene el agua, no deja que el agua entre a la costa. En los humedales, no urbanizarlos, que fue lo que pasó en Montería, porque hay que ser claro. Ahora que hubo la ola invernal en febrero, que hubo esa cantidad de inundaciones que pasaron, ustedes también pudieron verla. Vamos a ver que los barrios que se inundaron eran antiguos humedales. O sea, cuando Urrá suelta el agua, la cantidad de agua que soltó, ¿qué hace el agua? Pues busca su cauce natural e inunda donde anteriormente pues solía inundar.
Y da la casualidad que el hombre vino y construyó ahí, y qué pena, pero yo estaba aquí y te tienes que ir. Es lo que le dijo el agua. Entonces dice, no, sí, hubo muchas personas damnificadas, pero vamos a ver que es que, como yo siempre he dicho, la naturaleza tarde que temprano quiere recuperar lo que el hombre le ha quitado. Es un pueblo costero de aquí que se llama Moñitos. En cierta época del año yo fui, tenía mucho tiempo no iba, y cuando me di cuenta, mucha de la playa, porque la playa era grande, ya estaba con kioscos, negocios y todo eso, y duraron mucho tiempo así. Llegó un momento a otro, subió la marea, las olas, todo lo quitaron, como por decir, venga, que todo eso no es suyo, eso es mío, esto me pertenece. Que yo me haya ido no quiere decir que lo haya abandonado. Entonces hubo también damnificados, perdieron sus negocios, perdieron de casas que ya tenían ahí, kioscos, todo. El mar duró como 4 meses que no tenía playa, porque se creció y, como por decirlo, no, esto es mío, no venga aquí, que no se apropie de lo que no es suyo. Entonces muchas de las cosas que pasan, que nosotros vemos de pronto que hay personas damnificadas, es que no hemos podido, el hombre no se ha querido adaptar a cierto ambiente, sino que cree que el ambiente se va a adaptar a él. Eso es la gran pretensión que muchas veces decimos, no, yo llego y organizo todo para que lo demás se adapte a mí, no yo adaptarme a él. Algo muy, muy chévere que yo he visto, nunca he ido al Pacífico, pero sí lo he visto, es que por allá construyen las casas en el aire. Perdón, casas en el aire, la escalona. En tambos, en madera, elevadas. Entonces cuando la marea sube, no hay ningún impacto porque ellos están por allá arriba. Cuando la marea baja, pues sí, el cambio de marea no afecta el diario vivir de las personas, y ellos se acostumbraron a vivir, o sea, se adaptaron a esa condición climática. Entonces tenemos las estrategias de mitigación al cambio climático. Dice que son aquellas encaminadas a disminuir las causas que produce el cambio climático, como por ejemplo la denominada huella de carbono, y cambiar de fuente primaria de energía no renovable, o sea, los combustibles fósiles, a fuentes renovables como la solar, eólica, mareomotriz, geotérmica y nuclear. Colombia, como país integrante de la ONU y en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 13, que dice adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ha implementado la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que es un programa liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es evitar el crecimiento acelerado de las emisiones de gases de efecto invernadero, para sus siglas GEI, a medida que los sectores económicos crecen. O sea que muchas veces dicen, no, que este man está loco, hablando pues de el mandatario mayor. Vamos a ver que es que ya eso está dentro de los objetivos de la ONU, y él lo que hizo fue, bueno, vamos a implementarlo aquí en Colombia, nada más. Entonces las estrategias de geoingeniería hacen referencia al desarrollo y uso de nuevas tecnologías para remover de la atmósfera gases de efecto invernadero y para controlar el clima. Ejemplos de estas estrategias son la reforestación, aumento del consumo de dióxido de carbono en los procesos biológicos del mar y manejo de la radiación solar. Entonces, estrategias de geoingeniería al cambio climático. Entonces, los planes de acción sectorial de mitigación por el cambio climático, que tienen como objetivo identificar las prioridades de mitigación en los diferentes sectores económicos y sus medios de implementación para facilitar su integración en la planeación sectorial y lograr así la reducción de emisiones futuras, y el programa de uso racional de la energía, URE. Entonces,
miremos qué es el uso racional de la energía. ¿Cuál es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas energéticas? Desde la selección de la fuente de energía, su producción, transformación, transporte, distribución y consumo, incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las actividades de la cadena el desarrollo sostenible. O sea, eso es, lo dice es la ley 697 de 2001. Viendo todo eso, ahora hay algo que nos compete y es la huella de carbono. Recuerde que hay muchos países dan dinero a aquellos países que disminuyan o hagan tengan políticas para la disminución de la huella de carbono. ¿Por qué? Porque ellos contaminan mucho, entonces parte de los impuestos lo dan para incentivar a otros países a que no contaminen, o que por ejemplo no deforesten, cosas por el estilo. Entonces, la huella de carbono es un valor que permite cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero. Los GI son liberados a la atmósfera a causa del desarrollo de cualquier actividad, incluyendo la prestación de cualquier servicio y la elaboración, comercialización y disposición de productos de consumo. Debido a que el dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más abundante, la huella de carbono se mide en unidades de masa, o sea, toneladas por lo general, equivalente a este gas, y se expresa como CO2 equivalente, o de forma abreviada CO2e. En otras palabras, hay procesos que directamente emiten al ambiente dióxido de carbono, pero no solo se emite ese gas, sino que, por ejemplo, metano. Para poder sumarlo en la cuantificación de la huella de carbono, se debe convertir ese metano a su equivalente, que para este gas, de acuerdo con la Corporación Ambiental Empresarial, resulta de multiplicar por 25 la cantidad de toneladas de metano. No es otra cosa. Tengo 4 toneladas de metano, equivalen a 100 toneladas de CO2e. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural donde depende de la energía, donde parte de la energía por radiación que viene del Sol se queda atrapada en el planeta y permite un equilibrio en las condiciones climáticas, bióticas y abióticas que conceden el desarrollo de la vida. Sin embargo, este equilibrio ha sido perturbado por la influencia de las actividades humanas, lo cual ha producido como consecuencia el calentamiento global. Principales gases de efecto invernadero. Entonces, la cantidad total de gases de efecto invernadero es bastante numerosa, ya que cada GI difiere en su origen, composición, impacto ambiental y tiempo de permanencia en la atmósfera. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un tiempo de permanencia mayor a 100 años. El óxido nitroso mayor a 121 años. El metano tiene un tiempo de permanencia entre 12 y 20 años. Y el hexafluoruro de azufre, tiempo de permanencia de 3200 años. El hexafluoruro de azufre es el que también echan los carros. Miremos un videito. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra gracias a la capacidad atmosférica de retener parte del calor del Sol. De no existir la atmósfera terrestre y sus gases de efecto invernadero, la temperatura media del planeta sería menos 19 grados centígrados.
a partir de la Revolución Industrial en 1750 y especialmente con el inicio de la Gran Aceleración, 1950, la cantidad de gases de efecto invernadero ha aumentado exponencialmente, con lo que la temperatura media del planeta ha también comenzado a elevarse a una velocidad sin precedentes y por encima de promedios históricos, generando lo que hoy se conoce como el cambio climático. Se calcula que desde 1750 a la fecha, la temperatura media del planeta se ha elevado ya en 1,1 grados Celsius. Este aumento de la temperatura modifica las presiones atmosféricas, con lo que cambian los regímenes de viento y se relocalizan las lluvias. En otras palabras, cambia todo el clima planetario. Este ligero aumento en la temperatura media es responsable ya de aumento significativo de fenómenos climáticos extremos, como los huracanes, olas de frío y calor, lluvias extremas, sequías, que en muchos países, ricos y pobres, se transforman en desastres que cobran vidas y enseres. Además, el cambio en el clima tiene una faceta pocas veces resaltada, que es la modificación progresiva e irreversible de las características climáticas de un país o región. En el futuro, de no tomarse medidas valerosas y disruptivas, los cambios en el clima global pueden traer a escalas nacionales y locales mayores situaciones probablemente catastróficas. Es por esto que Colombia se prepara a través de su estrategia climática de largo plazo E2050 para lograr construir un país resiliente al clima con una alta capacidad adaptativa y carbono neutral para enfrentar los efectos del cambio climático. Conoce más en www.e2050colombia.com. Bueno, entonces vemos que Colombia está metida y tiene una proyección, en este caso hasta 24 años, bueno, hasta llegar allá, es 2050. Entonces, y tiene ciertas reglamentaciones para poder cumplirla. Falta voluntad política. Entonces, enfoques para determinar la huella de carbono. Existen 4 posibles enfoques para el cálculo de la huella de carbono, las cuales están determinadas por el tipo de actividad a realizar, no a analizar. La huella de carbono de producto. Entonces, consiste en el cálculo de las emisiones de GEI de un producto durante todo su ciclo de vida. Cuando se habla de ciclo de vida, normalmente se acostumbra a escuchar la expresión desde la cuna hasta la tumba, lo cual quiere decir que se deben analizar todos los procesos involucrados, como por ejemplo la extracción de los materiales requeridos para la fabricación, el transporte, el proceso de producción, la comercialización, su utilización por el usuario o comprador y la disposición final cuando acaba su tiempo de vida útil. Por lo general, este tipo de cálculo se realiza a través de una metodología más detallada denominada como análisis de ciclo de vida. La huella de carbono de una corporación u organización. Dice, consiste en el cálculo de las emisiones de GEI que se generan por la actividad de una empresa u organización. Este tipo de análisis se debe definir. En este tipo de análisis se deben definir los alcances para realizar el cálculo y por lo general se analiza el consumo de energía y agua del edificio u oficina de la organización, medio de transporte, personal que labora para la empresa y otros factores más. Huella de carbono de una empresa. Consiste en el cálculo de las emisiones de GEI que se generan como consecuencia de la actividad de una persona. Perdón, no de una empresa, de una persona, disculpe. Nuestro papel en la sociedad es muy importante y nuestra huella de carbono dependerá de la energía que consumimos en el hogar, nuestros medios de transporte, nuestro estilo de vida, los productos y servicios que adquirimos, entre otros. Así que nosotros también contribuimos a eso.
Entonces, con el fin de facilitar el cálculo de la huella de carbono, a nivel mundial se han desarrollado estudios liderados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en donde es posible calcular las emisiones de GI con una fórmula sencilla y a partir de la manipulación de la cantidad del dato, o actividad por un factor numérico, que puede variar a través de los años. Para algunas actividades y usos de la energía, el valor de los factores de emisión puede variar, dependiendo del país. Por tal razón, cada gobierno ha adoptado los factores que son comunes, calculando sus propios factores en los casos que se requieran. Entonces, de acuerdo con la Corporación Ambiental Empresarial 2015, algunas de las clasificaciones y factores de emisión para el cálculo de la huella de carbono más comunes dentro de una corporación u organización son factores de emisión para combustible, factores de emisión para la energía eléctrica, factores de emisión asociados al transporte de pasajeros y de carga. Entonces, tenemos que la emisión es igual a ¿qué? Al dato de la actividad por un factor de emisión, donde el dato de la actividad corresponde al valor cuantificable de la actividad que generan las emisiones de GI, por ejemplo, galones de gasolina, electricidad consumida, y el factor de emisión corresponde al factor que determina la cantidad de emisiones de GI de la actividad, por ejemplo, kilogramos de CO2 sobre galones de gasolina. Aquí tenemos, por ejemplo, que el combustible, o sea, factores de emisión para algunos combustibles. El diésel genérico genera 10.149, está en toneladas, perdón, en toneladas de CO2. Genera 10.14, el motor a gasolina 8.885. En este para combustibles líquidos. Para combustibles sólidos, por ejemplo, el carbón genérico genera 2.534, la leña genera 1.521, y para los gases, gas natural genérico genera 1,9, o sea que dentro de los combustibles el que menos efecto o gases de efecto invernadero produce, o toneladas de carbón, perdón, produce, es el gas natural. Por ejemplo, ya faltan 5. Entonces decimos, uno de los centros de formación del SENA tiene en su inventario 2 vehículos para el desplazamiento de personas y materiales. De acuerdo con el área de operación, el vehículo 1 consume en promedio mensualmente 50 galones de gasolina, y el vehículo 2 consume en promedio 120 metros cúbicos de gas natural. Se requiere calcular la huella de carbono mensual de cada vehículo y la huella de carbono total anual en transporte para este centro de formación. Entonces, de acuerdo con la tabla de los factores de emisión, los factores de emisión para cada combustible son los siguientes. La gasolina produce, en kilogramos, 8,85 kilogramos de CO2 por mes, y el gas natural 1,9801 kilogramos por mes. Entonces lo que hacemos es simplemente para cada vehículo. Entonces decimos, vehículo 1 consume, que es a gasolina, consume 50 galones al mes, y el vehículo 2 consume 120 metros cúbicos al mes. Lo único que hacemos es que la huella de carbono es igual a las emisiones, y es igual al dato por el factor de emisión. Entonces, para el vehículo 1 tenemos que 50 galones por mes, y eso lo vamos a multiplicar por su factor de emisión, 8,88, nos da 440,425 kilogramos de CO2 al mes. Ese es el de la gasolina. Para el vehículo 2, que es el que está a gas natural, multiplicamos 120 por su factor de emisión, nos da
237,69 kilogramos de CO2 mes. Entonces, aunque el vehículo 2 consume mayor combustible, en este caso pues con respecto a la gasolina, que es de 50 galones y esto 120, pero tenemos que el vehículo 2 produce menos gases de efecto invernadero, porque produce 237 con respecto al vehículo 1 que tenemos 440, casi el doble que el vehículo a gas natural. Entonces, chicos, eso es nuestra clase de hoy con respecto a los gases de efecto invernadero y el cambio climático, y una forma de nosotros poder calcular qué tanto estamos contaminando. Con base en eso que está ahí, ustedes creo que tienen por allá una evidencia que tienen que hacer. Entonces, ¿algunas preguntas? Ninguna. Entonces, no siendo más, chicos, les deseo que sigan pasando un feliz resto de noche y nos vemos mañana. Vale, profesor, buenas noches.